¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy le vamos a hablar sobre obesidad en adultos. Nos encontramos con la nutricionista. María Gracia Guevara Ricoche. Primera pregunta sería, ¿qué es la obesidad? Bueno, la obesidad en términos generales viene a ser el excedente de peso, ¿ya? Normalmente hablamos de excedente de peso relacionado tanto a la talla del paciente, ¿no? Conocemos que hay un índice general que nos dice si es que el peso es correcto para el estatura del paciente y regularmente recurrimos a para poder determinar si un paciente se encuentra con un excedente de peso, ¿no? Va a fluctuar sobre esa definición. Y también esto acarrea un proceso que, si no es corregido, va asociado a una inflamación crónica, ¿no?, de todo el sistema. ¿Cuáles son las causas de la obesidad en adultos? Bueno, en el caso de adultos, actualmente en el Perú casi el 62% de la población tiene procesos de sobrepeso y obesidad. Las causas de uno de estos episodios es multifactorial, pero regularmente sí está asociado a una inadecuada alimentación, inadecuados hábitos, sedentarismo, el no priorizar también la salud mental. Y bueno, por otro lado viene lo que es asociado puede ser a otro tipo de enfermedad, ¿no?, que lleva a algún cierto tipo de tratamiento que implica que haya un incremento de peso asociado. ¿La genética tiene algo que ver en ese aspecto? Puede influenciar, sí, pero no es un factor determinante. Ya, otra pregunta sería, ¿cuáles son las consecuencias de la salud asociadas con la obesidad? Si vamos desde lo más básico en temas de salud, cuando hablamos de un tema de excedente de peso, estamos hablando de cómo nosotros vamos a sobrecargar, por ejemplo, las articulaciones, como las rodillas, el codo, la columna, ¿no? Ahí ya vamos a poder tener un daño. Luego de eso tenemos, por la propia inflamación, ¿no?, o una sobrecarga de trabajo a órganos vitales como es el páncreas, como es el hígado, como es el riñón, en el caso del proceso de la excreción, ¿no? Son cosas no mínimas, pero es lo más próximo que puede suceder, ¿no? Como les digo, si es un tema que no es corregido a tiempo, sí nos va a tener bastantes complicaciones, y estamos hablando de ideas puntuales por separado. El detalle va cuando estas se van mezclando, entonces ya no tengo solo un paciente que tiene intolerancia o resistencia a la insulina, sino que tengo un paciente con resistencia a la insulina, con presión arterial elevada, con hígado graso. Entonces, mientras más deje que esa enfermedad se desarrolle, más complicaciones al mismo tiempo voy a tener con el paciente y voy a tener que solucionar más cosas al mismo tiempo. Ya. Otra pregunta sería, ¿cuáles son los tratamientos nutricionales? Mira, en lo que respecta a netamente el tema de alimentación, primero tenemos que hacer, ¿no?, la evaluación nutricional, determinar el grado de obesidad en el que se encuentra el paciente, también determinar el porcentaje de grasa que tiene el paciente, porque tenemos que recordar que el índice de masa corporal, que es la herramienta más fácil o directa que tenemos a la mano, no es única, no es específica. Entonces yo puedo tener una persona de cuerpo grande que su IMC está por encima de lo normal, pero si su masa muscular está dentro de los patrones saludables, no hay ningún problema. Ejemplo de eso, por ejemplo, son los jugadores de rugby, ¿no?, que obviamente su IMC va a estar por encima, pero eso no implica que sea una persona obesa con poco sobrepeso. Entonces tengo que ver medidas, porcentaje de grasa, los exámenes bioquímicos, ¿no? Y en base a eso tengo que hacer una corrección de peso y hacer una adecuación de lo que el paciente viene consumiendo en este momento versus lo que yo le voy a restringir de a pocos para poder lograr el objetivo. Primero, identificar el peso no ideal, pero un peso saludable. Peso ideal no existe. Un peso saludable, llegar a un acuerdo con el paciente que conozca cuál va a ser su proceso, establecer los tiempos y con eso ir armando el plan de alimentación más el seguimiento, que en este caso de pacientes sí se recomienda que sea un seguimiento continuo. Estamos hablando de 1 a 2 semanas como máxima diferencia entre uno y otro control. No por el hecho de tenerlo amarrado al paciente, sino que en las primeras etapas de un plan de alimentación tienden a distraerse, por así decirlo, o por romper los patrones que tú le has dado, porque no se hallan con esa restricción. Entonces nosotros tenemos que asegurar de que haya adecuado consumo de proteínas, que haya una saciedad de por medio, ¿no?, y que el paciente también esté reaccionando en la parte de educación y concienciación de lo que nosotros estamos viendo y qué es lo que tiene que consumir. Nos comentó justamente sobre el seguimiento al paciente, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan importante es y qué dificultades tiene al momento de tratar con ellos?
Como te digo, en el caso de, si hablamos netamente de adultos, ¿no? Algo que nos puede dificultar el control es falta de tiempo, porque obviamente todos trabajamos, ellos son número de trabajar. Tengo que ver el tipo de concientización que tiene el paciente respecto a su tratamiento, porque si yo le doy el mejor plan de alimentación y esta persona no es consciente de las cosas que le pueden pasar y las cosas que tiene que cambiar, no va a ser, no va a ser tan adecuado o exitoso como nosotros queremos, ¿no? También tengo que ver la otra parte, que mi paciente baje de peso pero de manera saludable. O sea, yo no puedo permitir que mi paciente baje mucho de peso de una manera muy rápida, porque implica que hay algo más de por medio que puede estar sucediendo. Y lo que yo quiero es que baje, ella baje de manera adecuada, paulatina, para que esta baja de peso también sea sostenida durante el tiempo y que puedan aprender de manera adecuada. Por otro lado, ¿qué tratamientos no nutricionales, en este caso, por ejemplo, qué tipo de cirugías para personas obesas hay? Cuando hablamos de un excedente de peso, tenemos primero que nada, antes de llegar al proceso de cirugías, ¿no? O procedimientos endoscópicos, se tiene que ver primero la nutrición, de la parte de endocrina, para ver si es que hay algún determinante que no está permitiendo. De haberlo, va a haber la intervención por medio de medicación, ¿no? Ver si la persona también se siente actividad física. Si vemos de que esta persona ha tenido fracasos en diferentes tipos de intervención para poder llegar a su peso saludable, una de las opciones que ahora está bastante en auge son todo lo que son cirugías bariátricas, ¿ya? Que no hay que verlo como un procedimiento solo para bajar de peso, porque en realidad es un tratamiento que se te da para poder contrarrestar peso, bioquímicos que pueden ser alterados, no corrección de conductas. Entonces, este tipo de cirugías sí son exitosas. Sí son exitosas porque el paciente que pasa por este procedimiento sí o sí va a bajar de peso de todas maneras, pero nuevamente vamos al punto de que qué es lo que pasa después de un año, año y medio que el paciente ya terminó su proceso, ¿no? Ha tenido un inicio de cirugía, ha tenido su proceso de recuperación de año, año y medio. Cuando se suelta el paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Medicamente, obviamente, si yo durante este año y medio o año que he estado con el paciente no se ha reeducado alimentariamente, no ha tomado conciencia, lo más probable es que esta persona vuelva a recuperar el peso a lo largo de los años. Entonces, y ahí ya se vuelve nuevamente un fracaso. Entonces, que tenemos diferentes opciones de tratamiento, sí las hay, pero tiene que ser, o sea, tengo que pasar por una para luego poder optar por la otra. Entonces, no irme de frente a una cirugía porque probablemente tengas un problema de tiroides y con la medicación se regula y podemos recuperar, entonces no pierdo un órgano que está bien, por así decirlo, ¿no? Solo por una corrección de peso. O sea, son varios puntos que tenemos que tener en conjunto, trabajando a la par para que se pueda dar este proceso. En el caso de las cirugías bariátricas, ¿hay algún tipo de riesgo que se puede correr? Sí, como toda cirugía va a tener el riesgo, ¿no? Por ejemplo, que se ya lo de la parte médica, dentro de la preparación previa, ¿no? A ver, por ejemplo, no puede ser si es diabético, no hay que plantear cómo hacer la recuperación de las días, ¿no? Si hay un tema de trastorno de conducta alimentaria de por medio, ¿no? Si es que esta persona está en las condiciones de pasar por este proceso o si es algo de riesgo que yo lo voy a poner. Si es un paciente con algún trastorno de salud mental, también es importante poder derivarlo, ¿no? Si es un paciente con un proceso cardiológico, también tiene que haber el go de parte del área de cardiología para ver si este puede pasar. O sea, cuando hablamos de un proceso quirúrgico, tenemos N cantidad de riesgos que se pueden dar. Entonces, los controles previos a la cirugía, porque tampoco es como que tú vas al médico y te programa para la próxima semana, no, tampoco debería darse de esa manera. Tienes que ir al médico, tiene que haber una preparación, una revisión del caso de por medio para ver si es que se puede pasar por ese procedimiento y al pasar ese procedimiento el paciente tenga el mínimo riesgo, ¿no? Contra su salud hacia esos aspectos. Ya, por otro lado, ¿cuáles son las estrategias para prevenir la obesidad en adultos? Ya, en estrategias tenemos varias. Primero, obviamente, toda persona adulta, si como tiene cardiólogo, como tiene ginecólogo, como tiene neumólogo, tiene que tener su nutricionista de cabeza. No, tenemos que hacer un control de peso adecuado. No, nuevamente no hablamos de un peso ideal, pero sí un peso que esté dentro de los rangos saludables. ¿No? El hecho de que la persona también tenga que realizar actividad física, tenemos que recordar que todo lo que consumimos tenemos que gastarlo y el excedente tenemos que gastarlo mucho más, que hay un proceso de hidratación adecuada, ¿no? Y a ese motivo veo una diferenciación grande respecto al peso, sea para abajo, sea para incremento, sí debe haber una revisión médica de primero.
otro tipo de estrategias que hay para prevenir la obesidad, o qué tan importante viene a ser el tema mental también en este caso. Sí, lo que pasa es que la salud mental, yo sí considero que es un punto súper importante, no se le toma la importancia del caso, pero en realidad es muy determinante porque obviamente si yo tengo, por ejemplo, una persona que está sobreestresada y ese estrés es constante, yo ya sé que esta persona tiene un incremento de cortisol, no hay un sueño adecuado, el ciclo circadiano cambia, tengo problemas de ansiedad y va a comer. Así no quiera, se entra por su ansiedad, va a comer, se va a justificar, por ahí se siente mal, empieza con un proceso de atracones, empieza con trastorno de conducta alimentaria, entonces sí es algo que como adultos tenemos que aprender bastante a controlar y a conocernos nosotros para poder minimizar cualquier tipo de riesgo que podamos ponernos nosotros mismos, ¿no? Bueno, y el hecho de que, bueno, con la conducta alimentaria acá en el Perú, nuestra alimentación es muy rica, pero también es alta en carbohidratos, alta en grasas, entonces hay un tema que todavía no sabemos combinar bien los alimentos que necesitamos versus lo que queremos. Porque obviamente yo voy a querer probarla todo, ¿no? Pero la idea no es esa, sino que hacerlo de una manera de que yo pueda saciar mi apetito, pueda satisfacer mi necesidad de comer, ¿no? Pero a la vez que me esté nutriendo, de manera que yo no pueda complicar mi salud. ¿Qué tan importante viene a ser la educación alimentaria de la niñez para que poco a poco vayan? Es súper importante. Acá también es un punto que tiene bastante implicancia. En el tema del adulto tiende a ser un poco más difícil porque ya tú tomas tus decisiones y tú ves qué haces y qué no haces, ¿no? Pero en el caso de un niño, yo como adulto soy responsable de ese niño, yo estoy responsable del desarrollo de este niño, ¿no? Entonces, si bien hace un rato hablamos de que genéticamente no es un factor determinante, ¿no? Obviamente si yo en casa tengo padres con excelente peso o padres de cuerpos grandes y tengo un niño y no se hacen las correcciones por medio, lo que hacen los niños en primera instancia es repetir el patrón y repetir lo que hacen los papás, ¿no? Entonces a un niño yo no le puedo bajar de peso, no puedo bajar de peso, no es adecuado porque todavía está en un proceso de crecimiento. Lo que yo puedo hacer es controlar la actividad física que ellos realizan para que gasten el excedente que se está consumiendo, ¿no? De esa manera yo lo voy educando a que sí o sí tiene que hacer actividad física durante su vida. Si hago las correcciones de los hábitos alimentarios, mejor porque lo estoy reeducando en el chiquito que me tiene que comer frutas, verduras, que no todo es milanesa, papas fritas, sino que hay diferentes formas de consumirlas sin yo ponerme en riesgo, ¿no? Es un punto bastante importante porque hay que recordar que cuando un niño pasa a la adolescencia, tienen un excedente de peso no corregido, no concientizado, o por lo menos no diagnosticado si es que hay alguna otra alteración de por medio, ¿no? De parte médica, tengo alta probabilidad de que esta persona llegue a ser de cuerpo grande cuando sea adulto. Y una vez que es adulto es muy difícil de que haya una corrección basada netamente en alimentación y actividad física. ¿Cuáles son las normas políticas para prevenir la obesidad en adultos? Mira, actualmente a nivel nacional no es que contemos como políticas como tal específico para este punto. Sí tenemos la Ley General de Salud, ¿no? Que implica de que todos los peruanos tenemos derecho a la salud como tal. ¿No? Como nosotros como nutricionistas tenemos nuestros manuales de requerimiento nutricional para la población peruana, ¿no? El detalle de este punto es uno que como nutrición todavía no abarcamos a toda la población como para poder hacer la educación correspondiente, ¿no? Punto número 2, tenemos algo bueno y malo que es la industria alimentaria a nivel nacional, ¿no? O sea, que nosotros tenemos los octógonos, que es lo más conocido, alto de sodio, alto de azúcar, ¿no? Pero obviamente si es un bombón, no me van a poner el octógono porque no va a corresponder. Entonces esa particularidad sí tiene que ser revisada de todas maneras, ¿no? Porque yo sí o sí debo conocer como ciudadano, tengo derecho a saber qué es lo que estoy comiendo y qué es lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Entonces hay algunas políticas que se han tratado de incluir y que la idea está buena, pero sí se tienen que mejorar para que sea de verdad acorde a lo que estamos buscando. Sí, porque hay mucha deficiencia también. Sí, pero si no me equivoco, la ley de los octógonos hubo mucho tiempo que pasar para que recién sea... Sí, o sea, una cosa es tener la idea, desarrollarla, presentarla, que la prueben, que se aplique, y es como que ya la aplico desde ahorita, ya, pero todo el lote de comida que yo tengo de esa, que preparabas ayer, no, en el caso de la industria, no lo voy a poner en octógonos, pues, ¿no? Porque me están diciendo que la ley corresponde de hoy. Entonces, ya, te puedo hacer las correcciones, pero igual, ¿no?
tú me dices, es alto en azúcar, pero ¿qué? Paquetes de galletas de 6. Entonces, ¿qué es lo que entiende una persona común? Entonces, si no como un paquete no me va a hacer daño. Es como que, no, o sea, sí, pero no. O sea, te tiene que, como que hay que... Podría ser peor, podría ser peor. Sí, podría ser peor, pero igual hay un tema, nuevamente, de educación alimentaria que se tiene que abarcar a todo nivel. Fuera de eso, por ejemplo, hay también normativas respecto a la salud ocupacional, ¿no? Que también están intentando involucrarse en temas de alimentación que es adecuado, porque consideran que la mayoría, creo que casi el 60% de la población son personas con sobrepeso y obesidad. Entonces, si yo en mi lugar de trabajo, obviamente, voy a tener alimentación que va a seguir promoviendo que hay un aumento de peso, ¿cómo voy a terminar en salud? ¿Y cómo voy a terminar yo como trabajador? Porque obviamente ya sabemos de que una persona con obesidad prolongada tiende a desarrollar otro tipo de enfermedades. Este tipo de enfermedades implica que baja su calidad de vida porque va a ser fármaco dependiente. Si es fármaco dependiente, hay riesgo de que mi persona tenga alguna complicación y falte, entonces ya tengo descanso médico prolongado, baja la productividad de la empresa. Entonces es todo un ciclo de cosas que se tienen que revisar, que se tienen intención, pero todavía no está del todo claro para todas las partes de cómo, cuándo y dónde hay que hacerlo. Por otro lado, actualmente vivimos en un mundo cibernético y vemos bastante en redes sociales que circulan videos que, por ejemplo, para personas obesas que le dicen tómate esto por una semana y bajarás de peso al instante. Sí, usted como nutricionista... No, jamás. O sea, si bien está bien que las personas tengamos acceso a la información, porque al fin y al cabo esa información lo que se brinda, no implica que esté bien, que sea verdadera, que sea falsa, esa información siempre se tiene que basar, o lo que yo recomiendo a mis pacientes, sea para para mejora de peso u otro tipo de enfermedades, que sí, si van a buscar información sea una fuente confiable, ¿no? O de tu ministerio, o de alguna entidad académica, no porque si la típica, no, toma agua caliente con limón y eso te va a ayudar a bajar las grasas, y es como que nosotros como nutricionistas sabemos que eso no tiene nada que ver, absolutamente nada, pero la mayoría de personas tiene desconocimiento sobre nuestro trabajo o sobre cómo funciona el cuerpo de ese aspecto. Entonces, está en nosotros poder educar. Yo personalmente no tengo ni TikTok ni Instagram profesional, ¿no? Pero aquellos colegas que sí lo hacen, de verdad, o sea, me gusta bastante porque están llevando información real a los pacientes, ¿no? A la población. Pero no, o sea, no se tiene que dejar llevar. Y si tienen alguna duda, una consulta, nuevamente vamos al tema de que necesitan tener un nutricionista de cabecera. O sea, tenemos que ya sacar el hecho de que nosotros sí somos importantes en la sociedad para que nos hagan consultas respecto, y si tiene que hacer una corrección no solo de peso, sino colesterol, triglicéridos, ¿no? Hacer las correcciones necesarias para que la persona pueda mejorar su calidad de vida, porque no es solo un tema, cuando hablamos de nutrición no solo hablamos de un tema estético, sino que hablamos de un tema de salud en general y cómo vamos a llevar nuestra vida hasta el último día que estemos en este plano. Gracias a Dios vemos que a lo que era antes la nutrición ha avanzado bastante, ya le están dando cada vez un poco más de importancia, sí. Ya va yendo de la mano con los doctores y todo por el estilo. Regresando al tema, ¿usted cree que en respecto se puede crear algunas normas por aquellas personas que están deslegalizando videos por redes sociales? Sí se debería porque se pone en riesgo la salud de las personas, ¿no? Pero nuevamente estamos al punto de que esa idea, pero ya, ¿quién la desarrolla? ¿Quién la hace? ¿Quién la presenta? ¿Cuándo se va a aplicar? Entonces, yo sí, es más, si mal no recuerdo, en Francia, en este año, ya tienen una normativa donde influencers no pueden dar recomendaciones de salud si es que no tienen el título académico. De por medio, eso me parece genial. Entonces, debería haber algo así acá, porque, o sea, vas a ver un influencer y que tómate la agüita de Jamaica, y como que, ya, y si sí que es beneficioso por tanto que ya, y si yo sobrepaso la dosis que necesito como persona, si tengo una paciente que tiene problemas de riñón, no piensan en eso. Entonces, quizás en cierta persona pueda funcionar, pero tal cual, pero no es para todos. Exacto, es que es falta esa diversificación al momento de dar la información. Es muy diferente que yo como nutricionista me plante y diga, no, hoy día voy a hablar de, no sé, hidratación ideal para pacientes con enfermedad renal.
Pero yo ya estoy dando la aclaración que es para un tipo de población específica. Ellos no. Hoy día me levanté, bajé 3 kilos porque ayer tomé la sopa de col todo el día. Y como que, ya. Y todo el mundo cree porque ella por eso no, o sea, no debe ser así. O sea, no es tan a la ligera hablar de alimentación. Es fácil de comida en general así, pero de alimentación, del proceso de nutrición, no. Y Por algo eso creo que también repercuta en las madres que los aplican en los niños. Tal cual. Y pues creo que al tener a los niños bien con sobrepeso, bien con anemia, creo que es una gran falta para el desarrollo del Perú. Sí, o sea, lamentablemente vivimos en un país donde la desinformación está a la orden del día. ¿Ya? Y aparte está el hecho de que ya yo tengo una persona que brinda cierta información, pero también tengo un oyente. Y este oyente hay que ver su nivel de educación, no el nivel de conocimiento que pueda tener, probablemente sea una persona que no tuvo educación, que es un nivel de educación primaria, entonces no llega a comprender de toda la información que se le está dando. O como tú dices, ¿no? La típica que era la de, si el niño está gordito, está sanito. Es como que, no. O sea, no es un determinante, porque no implica de que si yo tengo un niño que está delgado, por no decir que está dentro de su peso y su talla, ¿no? Está enfermo, no. Tampoco implica que un niño con sobrepeso, excedente de peso, esté sano. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, para poder determinar que una persona está sana, está enferma, sea niño, sea adulto, es nuevamente, es un tema de peso, de porcentaje de grasa, de los bioquímicos que yo puedo sacar, perfil hepático, perfil lipídico. O sea, es todo un conjunto de cosas. O sea, yo no puedo dar un diagnóstico solo con un peso. Eso sería muy irresponsable en esta parte. En entrevistas pasadas usted nos comentó que también tuvo la oportunidad de ir a visitar a otros países como México. Sí. Entonces no sé si es que también podría contar más o menos cuál es la diferencia o en qué se parece entre Perú y México a comparación de obesidad. Que comemos bastante parecido. Comemos bastante los dos países. Sí, tuve el año pasado la oportunidad, fui por un tema laboral, hice supervisión en 3 clínicas de Monterrey. No fui netamente a ver sistemas de producción porque esa es la área donde yo más me desarrollo. Pero sí, la similitud es esa, es como que pasaba por la calle y son personas de peso grande, ¿no? Son personas que todo el día toman gaseosa, creo que la única que tomaba agua era yo. ¿Ya? La alimentación regular es carne, 2 tipos de carbohidratos, o sea, con la tortilla con el frijol, tortilla con la papa, frijol con la papa, ¿no? Las porciones son muy grandes, o sea, me miraban raro porque yo sabía comer poco, entonces era como que, pero no te gusta la comida, no se me gusta, sino que yo me llené, no, pero sigue comiendo, entonces son similitudes y sí hay mucha promoción de la comida chatarra, eso sí también me di bastante cuenta, entonces sí hay, en ese aspecto tenemos bastante similitudes. Por otro lado, actualmente vemos que en las redes sociales la gente se deja guiar por las figuras de las modelos y todo eso, y justamente personas obesas, por querer verse igual, de frente se quieren hacer como que la manga gástrica o cualquier tipo de cirugías. ¿Qué tendría que decir? Sí, o sea, como les mencioné hace un momento, los procedimientos bariátricos son exitosos, sí son exitosos, nadie lo va a negar, son una muy buena opción cuando ya tenemos un paciente con procesos metabólicos que ha intentado corregir a conciencia y que no lo ha logrado. Pero hay una determinante que es que ya, yo no, el cirujano te puedo operar, pero si yo no tomo de verdad conciencia de lo que estoy haciendo, o sea, si esa persona tampoco entiende la nutrición per se como tal y solo se enfoca en el peso, también tengo riesgo de que esta persona llegue a desnutrición. Entonces, por eso, en este tipo de pacientes, el trabajo tiene que ser un poco multidisciplinario, o sea, tiene que ser el cirujano, tiene que ser la nutricionista, tiene que ser la psicóloga, para ir viendo que su proceso sea totalmente sano, que no tenga después sentimiento de culpabilidad, proceso de ansiedad una vez que está llegando al término de la recuperación, ¿no? Que no me desarrolle trastornos de atracón porque tiene miedo de volver al peso anterior. Entonces, es algo que sí o sí tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Lamentablemente, sí, el tema de las figuras públicas que tienen el cuerpo perfecto, que son regias y bueno, o sea, bien por ellas, ¿no? Pero también tenemos que tener conciencia de que no todos tenemos el mismo tipo de cuerpo, ni no todos tenemos el mismo desarrollo de masa muscular.
¿no? Obviamente, si yo soy una persona que me hice cirugía bariátrica, pero no hago actividad física, voy a bajar de peso, sí voy a bajar de peso, pero en función a que hay más muscular, mi masa grasa todavía se va a mantener, entonces tengo que también cuidar esa parte, tengo que tener conciencia de ese punto, ¿no? O yo ya si he tenido pues más de 40 kilos de peso excedente, no voy a estar esperando verme como una de las chicas que sale pues en influencer, y donde se llama petit las chicas. Entonces, no, o sea, tengo que tener conciencia de que yo tengo un cuerpo, que tengo que quererlo, que tengo que desarrollarlo, tengo que formarlo, sí, pero sin tener una expectativa que probablemente sea ajena al tipo de cuerpo que yo tengo. No sé si me dejo entender. Supongo que en este lado, o sea, influye ya el aspecto emocional, Sí, el por aspecto supuesto. de autoestima, y pues supongo que a eso se refiere. A lo largo de su carrera, ¿cuál es el paciente, se puede decir que más ¿Más tedioso? tedioso pasado por Mira, hay de experiencia? todo. Hay de todo. Yo he hecho nutrición, consultoría para pacientes con descenso de peso. Actualmente también hago consultoría para pacientes bariátricos. Mi paciente bariátrico durante el primer año sí es bastante constante, o sea, le entran bastante este proceso, ¿no? Pero yo creo que de todos los tipos de pacientes que hay, más que la enfermedad per se, es el hecho de que cuando son adultos tendemos a ser muy reacios a nuestra forma de pensamiento con la que nos han criado. Entonces, el cambiar ese chip, no, pero es que tienes que comer, pero ¿por qué si a mí no me gusta? Porque tienes que, por la fibra, por la saciedad. O sea, eso de ahí, el cambio de hábitos en un adulto es bastante complicado. La comparación de un niño, que si es un niño tú te vas a apoyar del papá y obviamente el papá quiere lo mejor para el niño. Entonces acá tienes dos pacientes, ¿no? Pero uno es de apoyo. Entonces cuando tienes un paciente que es netamente adulto es como que, pero no me gusta. Ya, pero tienes que comer. Pero es que no, ya, me han dicho que no me gusta. No, yo no comía eso. Bueno, aprenderás a comer. Entonces, es esa parte psicológica de abrirse a otras ideas es que tiende a retener un poco a los pacientes adultos. Por otro lado, ¿qué tanto ha aumentado también la obesidad a comparación de años pasados actualmente? ¿Ha aumentado, disminuido? Mira, si bien no tengo la casuística o bueno, las cantidades de la diferencial ¿no? entre uno y otro, sí hemos podido observarlo que, o sea, por la pandemia, sí vemos gente alrededor nuestro ¿no? que tiene un incremento de peso y esto viene asociado al hecho de que han estado encerrados, que ha habido un incremento de ansiedad, que no pueden hacer la actividad física, el manejo de la ansiedad de las situaciones que se nos estaban dando complicó mucho más este proceso. ¿No? Sí hay una diferencia que es palpable, no lo tengo en números, pero sí se ha dado. Lamentablemente, de nuevo es un hecho de que el paciente tiene que aceptar su proceso de aceptar la situación en la que está para poder buscar ayuda. Y bueno, por último, ¿alguna reflexión o consejo que le tendría que dar a la población peruana para poder prevenir más que todo la obesidad? Lo que respecta a temas de obesidad, más que un consejo es, no es el quieranse, ¿no? Sino que si tú te sientes bien cómodo, ¿no? Con el presente, con cómo te ves y demás, hay que buscar la ayuda correspondiente, no creer todo lo que dicen las redes sociales. Hay una parte clínica que tiene que estar involucrada de por medio, que se tiene que cuidar al paciente también tal cual. Entonces nosotros como nutricionistas, nuestro eje es eso, ¿no? Poder hacer una recuperación del paciente. Nuestro proceso es hacer la recuperación del paciente en todos los niveles y ser su sistema de apoyo para esta nueva educación que debe tener para poder mantener su restricción de peso y mantenerla a lo largo del tiempo. ¿No? Porque nuevamente no es el hecho de que me baje de peso y que todo bonito y ya está. No, lo que yo quiero es que el paciente aprenda a comer de tal manera que esta información sepa hasta el último día en su vida. Porque ya no solo tenemos que pensar en el presente, sino también que tenemos que pensar en cómo es que yo voy a llegar a ser un adulto mayor. ¿Cuál es el tipo de vida que voy a tener cuando yo soy un adulto mayor? Le agradecemos por el tiempo, muchas gracias. Eso fue todo con la nutricionista María Gracia Guevara. Gracias.